Un sacerdote salvó a mi familia del infierno. Hola Pepe, saludos desde San Luis Potosí. Te sigo desde hace unos meses y he visto algunos relatos sobre pactos con Satanás. La verdad, esta historia no es mía, le sucedió a mi abuelo paterno. Él era de un rancho llamado Tula en Tamaulipas. Dicen que cuando era joven, mi abuelo se dedicaba a cuidar borregos y chivos que eran de sus padres. Sus hermanos se dedicaban a otras labores comunes en las comunidades rurales. Con el tiempo, la familia se dividió y cada uno tomó su camino. En esos años, él era un muchacho de unos 20 años que se dedicaba a la compra y venta de ganado y también jugaba gallos de pelea. Pero el pasatiempo que era su verdadero vicio era el juego de cartas. Lo conocía al derecho y al revés. Era su modo de vivir y era muy conocido en aquellas regiones, así como en las colindancias de San Luis Potosí, específicamente en la ciudad del maíz. En uno de estos lugares fue donde conoció a mi abuela e hizo vida con ella, ya que se fueron a vivir juntos. Cuando estaban recién juntados, mi abuela recuerda que en una ocasión él le mencionó que por las noches sentía que unos diablitos con pequeños cuernos y piel roja se le subían. Tenían los dientes puntiagudos y cuando se le subían él no podía respirar, pues esos seres, a pesar de su tamaño, eran muy pesados. Mi abuela recuerda que a veces por las noches lo sacaban de la casa y lo llevaban muy lejos al monte, dejándolo tirado. Por esa razón, ella salía a buscarlo por las mañanas y lo encontraba con rasguños y todo lleno de tierra. Mi abuela, muy asustada, le preguntaba por qué le sucedían esas cosas, pero mi abuelo al principio no quería revelárselo, pero tuvo que hacerlo porque los ataques y los sucesos paranormales aumentaban de intensidad y cada vez eran más fuertes. El abuelo comenzó contándole que antes de conocerla, en una ocasión venía de un fuerte día de trabajo. Ya estaba oscureciendo cuando llegó a una noria. Ahí había una tarjea donde le daban agua al ganado. En su aburrimiento sacó su baraja, que siempre llevaba consigo por costumbre, y en un impulso de su vicio invocó al diablo para que se le presentara, ya que tenía una propuesta que hacerle y quería pactar con él mientras jugaban una partida de cartas. En ese momento sintió un aire muy fuerte entre los árboles y pudo ver una presencia frente a él, aunque realmente no se veía como pensaba, ni siquiera los ojos rojos que creía que tendría. Solo recuerda que escuchó una voz que le preguntó: ¿Y tú? ¿Para qué me has llamado? ¿Y cuál es tu propuesta? La respuesta de mi abuelo fue: Está bien, mira, es simple. Juega conmigo y te explicaré con calma. Esta entidad demoníaca accedió y comenzó a repartir las cartas. Mi abuelo le expresó que deseaba tener dinero, la cantidad que él pensara, a cambio de su alma. En ese momento, ya con la luz de la luna llena, mi abuelo vio que las cartas se movían solas, y al parecer esa fue la señal de que el trato había sido aceptado, ya que después de eso el ser demoníaco desapareció. Debo hacer un paréntesis en esta parte de la historia, y es que lo extraño de todo esto es que mi abuelo nunca sufrió de necesidades, ni en su niñez ni de adulto, ya que tenía tierras fértiles para sembrar y potreros donde podía llevar a pastar su ganado. Siempre tenían pan en la mesa, era apuesto y muy perseguido por las mujeres, y le iba bien con la compra y venta de vacas y caballos. Era muy trabajador y buen negociante, sabía llevar a los animales en arreo y conocía veredas para cruzar de Tamaulipas a Ciudad del Maíz y a otros municipios de San Luis y Tamaulipas. No era peleonero, por lo que no se explican qué lo llevó a hacer este trato. Pero bueno, continuando con mi historia, en aquel tiempo cuando sucedió todo eso de que el diablo molestaba a mi abuelo, él y mi abuela vivían en otro rancho, lejos de sus familiares, pues mi abuela se había ido a vivir con él. Después de lo que le dijo mi abuelo, mi abuela preocupada le comentó a sus padres y ellos le recomendaron que fuera a ver un brujo o curandero para que los ayudara. Así lo hicieron y cuando llegaron con el brujo, éste les dijo que no había manera de deshacer el pacto, ya que estaba fuera de su poder. Sin embargo, les sugirió que si se casaban frente al altar, en un lugar sagrado y ante un sacerdote, tal vez así podría deshacerse. También tenían que confesarle el pacto al sacerdote para que hiciera algo por mi abuelo, y así con la ayuda de Dios quizá podrían salvarlo. Dicen que así lo hizo y el sacerdote les ayudó.
Con el tiempo, mis abuelos se mudaron al ejido donde yo nací, ya que el ejido apenas estaba fundando y las propiedades de un hacendado se iban a repartir a los que vivían ahí. Según se dice, en esos años ese ente diabólico ya no molestaba a mi abuelo. Sin embargo, sinceramente, yo me pregunto si realmente dejó de ser molestado. Y esto lo digo porque en una ocasión durante mi juventud, yo venía de una fiesta por la madrugada. Eran cerca de las 2 de la mañana. De repente, a lo lejos en un baldío, vi una luz. Incluso me asusté porque a esa hora y en ese lugar ya no pasaba nadie. Cuando la luz se fue acercando, me percaté de que era un hombre que venía caminando en el baldío, justo al lado de un alambre de púas que dividía ese mismo terreno. Para mi sorpresa, cuando ya estuve más cerca, me percaté de que el hombre que venía era mi abuelo. Traía consigo una lámpara, que era la luz que yo percibí, y en la otra mano traía un machete. Recuerdo que venía bien enojado, me alumbró con su lámpara y me preguntó que de dónde venía. Yo le respondí que venía de un baile y después le pregunté: ¿y usted, abuelo, qué anda haciendo a estas horas en la oscuridad? Ya debería irse a dormir. Él me contestó que andaba detrás del diablo y que había ido a molestarlo, pero que ahorita que lo alcanzara le iba a poner una chinga. Ya me tiene hasta la madre, finalizó. Sin más, lo vi continuar detrás de aquella sombra negra con cuernos que decía ver, la cual yo nunca vi. También decía que se reía de él y le decía que se lo iba a llevar con él al infierno. Algo extraño de esta historia, y que también es importante mencionar, es que casi todos mis tíos, sus hijos, fallecieron muy jóvenes. Se dice que también ofreció el alma de cada uno de los fallecidos, y que en el pacto mi abuelo sería el último. Nunca sabremos los motivos, ni por qué fallecieron mis tíos, o si así lo tenían tratado. Mi abuela también falleció, pero por otras circunstancias un poco extrañas, pero esa es otra historia. En casa de mis abuelos se comentaba que quizá ese era el motivo de que mis tíos se fueran de este mundo, o era una maldición que habían traído con ellos por el pacto de mi abuelo. Algo que también fue muy impactante fue cuando mi abuelo falleció, y es que en la madrugada en su velorio ya casi no había muchas personas acompañando el cuerpo. Esto no era lo extraño, ya que casi siempre es así. Cada vez que alguien fallece, solo algunos familiares y gente conocida se quedan toda la madrugada. Pero esos pocos que estuvieron presentes dicen que durante la madrugada escucharon lamentos de una mujer detrás de la casa donde estaba tendido. El susto fue tal que se le erizó la piel a todos los que se encontraban ahí, pues el lugar estaba completamente en silencio. Solo se escuchaban algunas conversaciones en voz baja de los acompañantes. Todos escucharon esos lamentos y un viento muy fuerte y frío se dejó sentir por todo el patio. También hubo la visita de un hombre que nadie conocía, pero que iba vestido de charro. Cuando le preguntaron que quién era, dijo venir desde muy lejos a ver a su amigo. Era muy alto, de piel morena y bien parecido. Solo dejó un ramo de flores y se retiró. Al día siguiente, aquellas flores estaban negras como marchitas, pero negras, como cuando pasas una rama por la lumbre y se pone negra y seca por el humo y lo caliente. Aquí termina mi relato. No vi otra cosa, aparte de aquella vez en la madrugada cuando venía de ese baile y vi a mi abuelo detrás de esa sombra que solo él veía.